Bendiciones a todas las personas que nos sintonizan a través de este canal de YouTube, a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Instagram. Queremos llevar esto a otro nivel, a donde las personas puedan obtener una palabra de reflexión para su vida. En el día de hoy estaremos hablando sobre la historia de José y qué envuelve la historia de José en lo que actualmente podemos vivir, en lo que se le llamaría celo ministerial. La historia narra que José, un joven de 17 años, era amado por Jacob debido a que Jacob tuvo a José a una edad avanzada. Aparte de eso, Jacob, una de sus mujeres que más amó fue la mamá de José, la madre de José. Y podemos ver cómo los demás hermanos, Jacob tuvo 12 hijos, pero el que él más amó y amó de una manera muy especial debido a lo antes mencionado, Jacob tuvo aquel niño a una edad avanzada y con una de las mujeres que él más amaba. En ese entonces aquellas personas tenían 3 o 4 mujeres, eran casados. En la actualidad solo nos permiten tener una, y gloria a Dios por eso, y estabilizarnos ahí. Pero lo que quiero relatar a través de esta historia es: cuando Dios te vas a usar, no importa quién se levante. Allí se levantaron sus hermanos y le odiaban tanto que cada vez que José era usado por Dios, porque José era usado por Dios a través de los sueños. Déjame decirte que Dios tiene un propósito individual para todo. Algunos somos usados en algunas áreas, otro Dios nos da el don y los dones fueron repartidos. En mi caso, yo soy levita y actualmente predico la palabra de Dios también. Toco el piano, tengo que ver con el sonido y varias cosas, entre ellos los canales que se están desarrollando aquí en este estudio. Dios me ha dado la virtud, quizá el conocimiento para llevar esto y usarlo como una herramienta para expandir este evangelio, para ser usado para el reino de los cielos. Hay dones que ha sido otorgado al hombre y el hombre actualmente lo utiliza para destruir, para el enemigo. Volviendo a José, dice que en una ocasión su padre lo manda a donde estaban pastoreando, apaciguando las ovejas, los hermanos de José. Y él va camino hacia allá con un mensaje de parte de su padre, que mandaba a José a saber de sus otros hijos, porque en ese entonces pues ellos se iban a pastorear las ovejas y se iban a lugares, se trasladaban a otras ciudades donde estaba el pasto o la hierba que consumían aquellos animales. Dicen la historia que cuando sus hermanos alcanzan a ver a José que viene de camino a una distancia, empiezan a planear la muerte de José. Oiga esto, queridos hermanos, que quizás hay personas planeando ya la muerte tuya, la muerte espiritual, de cómo derribarte, de cómo tú has ido creciendo en el ministerio y debido a la envidia de que quizás Dios te está usando en gran manera y Dios te tiene brillando más que el sol del mediodía,
quieren destruirte. Quizás la persona más cercana a ti, porque el enemigo utiliza a las personas que están más cercanas a ti para tratar de destruir tu ministerio. Porque una cosa es tratar y otra es lograr destruir tu ministerio. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pero déjame decirte en esta tarde que cuando Dios tiene propósito contigo, no hay diablo que lo interrumpa. Alabado sea Dios. Cuando Dios ha decidido usarte conforme a su propósito, no hay diablo que te detenga. Alabado sea Dios. Se presentarán obstáculos. Personas que te rodean tratarán de bajarte la moral espiritual. Te dirán que quizás aquello que tú estás realizando es de loco. Aquello que tú estás pensando es de loco. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Y que no importa qué tiempo transcurra en que se complete aquel propósito que Dios tiene para ti. Dicen que cuando alcanzaron a ver a José que venía de camino, empezaron a planear la muerte, de cómo lo iban a matar, debido a que José era amado por Jacob, que también era llamado Israel, y estaban buscando la forma de cómo quitarle la vida a José, porque quizás el amor que tenía Jacob con José era molestoso de alguna forma. La historia narra que su padre Jacob le confeccionó una túnica de colores. Alabado sea Dios. Y aquella túnica de colores fue la gota que derramó el vaso. Ellos ya les odiaban de por sí, porque José le contaba de sueños, donde aquellos sueños que el Señor utilizaba a José, que ya les revelaba quién iba a ser José, lo veía por encima de ellos, porque Dios tenía un propósito con aquel muchacho. Ni aún ni su padre ni sus hermanos sabían que aquel hombre iba a ser tan usado por Dios y que iba a ser de bendición para ellos mismos. Alabado sea el Cristo de la gloria. Dice que cuando José llega allí donde están sus hermanos, lo lanzan en una cisterna o un pozo donde se acumula el agua, con la intención de matarlo. El muchacho cae al pozo y estando en el pozo, quizás José, sin poder salir de allí, sin la ayuda de alguien que quizás le lanzara una cuerda, no pudo salir. Allí a ver que cayó con vida y que el hombre estaba con vida ya, porque era un propósito de Dios. Aquel hombre era un propósito de Dios. Era el protagonista de la película y por eso no podía morir. Y narra la historia que estando allí en el pozo, empiezan ellos, siguen planeando cómo lo van a matar. Déjame decirte, amado hermano, que si están haciendo planes para destruir tu ministerio y tú has sido verdaderamente llamado por Dios, no van a poder. La palabra dice: no he visto justo desamparado, ni de su simiente que mendigue pan.
Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí está José dentro de aquella cisterna, aquel pozo. De repente uno de los hermanos, Judas, uno de ellos, dice, pero no debemos de matarlo, porque sobre todas las cosas, José es nuestro hermano. Bueno, pues se idea uno de ellos, pues vamos a venderlo a los mercaderes que van camino a Egipto a vender sus especies allá. Justamente, momento después, sacan a José del pozo y lo venden por una cuanta moneda de plata a aquellos mercaderes que iban camino a Egipto a vender su especia. Alabado sea el Cristo de la gloria. Se llevan a José quizá atado de manos y pies. Y cuando llega ya a Egipto, pues Potifar, un hombre que trabajaba cercano al rey, con mucha influencia, generar un alto cargo allí, se fija en José. Le llama la atención a aquel hombre de Dios. Y allí empieza el proceso de José. Se dice que Potifar lo compró por unas cuantas monedas de plata. Se lo lleva a su casa y es su sirviente allí. Pero sucede algo, hermano. Siempre aparece una Dalila. Aquella mujer con un mundo se interesa de aquel niño. Quizá Potifar, ya un hombre avanzado en edad, que aquella mujer le interesa a un muchacho joven, hermoso, capacitado y con propósito de Dios. ¡Aleluya! Se interesa en aquel joven y empieza a planear cómo va a lograr tener quizás relaciones con aquel joven. Se dice que ella lo invita y lo lleva a su habitación y allí trata de desnudarlo. El muchacho, al ver que la mujer quiere prácticamente forzarlo, él se sacude y de repente le deja la túnica, la chaqueta y se va medio en cuero por ahí. Alabado sea Dios. El hombre de Dios no se vende. El hombre de Dios se mantiene íntegro ante Dios y confiando en Dios, no importando la Dalila que se aparezca. Sale corriendo y le deja la túnica. Alabado sea Dios. Dice que José se le zapateó y ella se quedó con la túnica de José en las manos. Aquella mujer, me imagino que tenía que justificar el por qué tenía aquella túnica de José, y que quizá los otros sirvientes que ella tenía vieron la acción de que aquel muchacho salió medio desnudo, quizás hablando yo quizás de aquella habitación. Cuando vino su esposo Potifar, un hombre sin un centavo de discernimiento, porque no le servía a Rey de Reyes y Señor de Señor, sino que le servía a Rey de aquí abajo de Egipto. Manda a este muchacho a la cárcel. Alabado sea Dios. Pero déjame decirte que no importa dónde el enemigo te quiera meter, si en la cisterna, si en la cárcel o donde te quiera meter, si hay propósito de Dios, de allí tú vas a salir victorioso. Alabado sea Dios. Se dice que estando Jesús, glorificamos tu nombre. Que todo lo que sale de mi corazón es alabanza y adoración al Rey que vive y reina para siempre. Se dice que José, estando allí en la cárcel, se encuentra con dos personajes que le servían al rey de cerca.
Allí estaba el panadero y estaba el copero del rey. Me imagino que el panadero quizás se le fue un poquito el fuego y le quemó los panes al rey y lo mandó a trancar. El copero falló en algo, parece que el sabor que le había dado no le servía, porque el trabajo del copero era darse un trago primero y aprobar toda la bebida del rey antes de que el rey llegara a la boca del rey, porque si aquello contenía algún veneno, pues el copero era el primero en recibirlo y caer. De esa forma el rey sabía que aquella copa estaba envenenada. Pero déjame decirte que en esa noche, estando José allá abajo, se le acerca el copero y le cuenta de un sueño que estuvo en la noche. Y simultáneamente el panadero tuvo otro sueño en esa misma noche. Dios obrando, porque todo aquello era un propósito de Dios, un plan divino para dar a entender que los ministerios no empiezan fácil, que los ministerios no empiezan que usted se acostó quizás harto de una habichuela con dulce y al otro día se amanece diciendo que Dios lo nombró como pastor. Déjame decirte que si el llamado no es de Dios, te va a lanzar y te va a guayar y te va a doler. Pero cuando un hombre verdaderamente llamado por Dios, Dios a quien llama respalda. Alabado sea Dios. Y cuenta la historia de José, que cuando se le acerca el copero y le dice su sueño, José le interpreta el sueño diciéndole que lo que él se ha soñado exprimiéndole uva en una copa al rey significaba que él volvería a trabajar con el rey y que recuperaría su puesto de copero. Alabado sea Dios. De igual forma, le interpreta el sueño al panadero. Panadero no le fue muy bien. Panadero le dice José, bueno, lo que puedo interpretar del sueño es que tú vas a ser ahorcado. Se lo dijo claro y preciso. Pasa el tiempo y sucede lo que José le había revelado a cada uno de aquellos dos personajes. Aquel hombre recuperó su puesto y el panadero fue decapitado, ahorcado, no sé. En síntesis, que aquel hombre era usado por Dios no solo en los sueños que él tenía, porque déjame decirte que José empieza a tener sueños desde su casa y a contárselo a su padre. En una ocasión, su madre y su padre le preguntaron que si él quería que ellos de rodillas se postraran ante él. Lo que sucede es que ya Dios le estaba prometiendo a José lo que venía de camino, aquel reinado que iba a tener, y cómo Dios lo iba a usar en gran forma, en gran manera. Alabado sea Dios. Sucede que al paso de 3 años, 2 años, el faraón tuvo el sueño de la vaca, la vaca flaca y la vaca gorda en el río. El sueño. Y el copero se acuerda de aquel hombre de Dios que aún sigue preso allí en la cárcel. Y le dice al rey,
En la cárcel hay un hombre el cual me reveló a mí un sueño que yo tuve y pasó exactamente como él me lo dijo. Y no únicamente a mí, a otra persona. Quizá no le quiso decir que era el panadero que él había mandado a ahorcar. Parafaseando un poco y dándole un poquito más de sentido a esta historia. Peculiaridad, diría yo. De repente el rey manda a buscar a aquel hombre de Dios, aquel joven de Dios, que aún permanece allí en la cárcel. Déjame decirte que no importa donde el enemigo te haya metido, si hay propósito de Dios para con tu vida, de allí Dios te saca y sale victorioso. Alabado sea Dios. Cuando el rey manda a buscar a José, me dijo el copero, quizás que tú puedes interpretar este sueño, porque yo tengo un grupo de brujos aquí que no han podido interpretar el sueño de la vaca gorda y la vaca flaca. Ay, Jehová. Pero déjame decirte, y no te sorprenda, que José, un hombre usado verdaderamente por Dios, con propósito de Dios, que verdaderamente tenía ese don de interpretar aquellos sueños y darle el sentido de lo que iba a pasar, revelado por Dios. Le interpreta el sueño de que allí habrá una hambruna de 7 años y de qué forma podían lidiar con aquella situación. Le dio la estrategia al rey de cómo podían no quedarse sin alimento durante aquella situación difícil que iban a atravesar. Que la espiga gorda, que la espiga que no iba a haber trigo. Alabado sea Dios. Y allí el rey empieza y le da un puesto a José y lo lleva a ser el segundo hombre más grande de allí. Se usaba que se le colocaba un anillo y ese anillo representaba el reino, pero tenía el reino más grande, que había sido ese don que Dios había puesto en la mano de aquel joven. Precisamente pasa lo que José le había dicho, el sueño que José le había revelado al rey de Egipto, de cómo iban a pasar las cosas y qué iba a acontecer durante ese tiempo. José llega a ser el segundo hombre más importante y hace los preparativos para que no escasee el alimento allí durante aquella sequía de 7 años. Alabado sea Dios. Pero lo más sorprendente es que al pasar del tiempo se agota el trigo en toda la zona de aquel lugar, incluyendo allá donde vivían Jacob y sus otros hijos, que aquel hombre nunca dejó de llorar porque amaba sinceramente de corazón a su hijo. A veces el ser amado demasiado provoca esos celos. Por eso tenemos que tomar en cuenta, amigo, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, de la forma en que criamos nuestros hijos. Nunca te vayas mucho a la derecha ni mucho a la izquierda. No que quiero más la hembra que el varón, no que el varón es un poco más interactivo y yo lo tengo como un poquito más alejado y la hembra le doy, o al varón le doy todo lo que él me pide y al otro no. Va a crear un celo inmenso y aquella persona se va a criar con aquella mala influencia que le dio su padre
no lo lleva a los dos. Es importante que usted lo lleve a los dos juntitos. Y si usted le compra algo a este, también le compre algo a aquel. Que el mismo cariño que le da a este se lo dé al otro. Y así no crea ese celo que hubo. Que aquellos hermanos llegaron a odiarlo tanto que dice la palabra que no le podían hablar con amor. Es como cuando usted habla con alguien que tiene resentimiento con usted, no le va a hablar bien. Le va a hablar estrujado, como decimos. Síntesis, que José llega a ser el hombre más importante de allí. Cuando Jacob ya no tienen alimento, que deciden irse a Egipto, a donde todavía quedaban raciones de alimento, y se escuchaba que allí era donde tenían que ir a abastecerse. Sorprendentemente, no se imaginan que allí se van a encontrar con su hermano, el que vendieron por una cuanta moneda de plata, aquel que lanzaron en el pozo, y que aparte de eso querían matarle. Por celo, Caín mató a Abel. Dice que Caín, en una ira, porque Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel, porque Abel sabía cómo darle una ofrenda al Señor, como se la debe de dar tú, como se la debo de dar yo, con un corazón desprendido, lo invitó a pasear. Vamos a dar un paseo, te voy a mostrar algo. Se lo llevó monte adentro y allá halló una quija de burro. ¿Sabe que la quija de burro es semejante a un mandarrio? Si usted ha visto la quija de un burro, es semejante a un martillo, a una mandarria. Allí le dio dos fuetazos con aquella quija y lo mató al muchacho por celo ministerial. Y en la iglesia están abundando mucho los celos ministeriales, que a mí me pusieron y que al otro no, y que a este le dan más parte y que a mí no me dan parte. Hermano, preocúpese por servirle a Dios independientemente de lo que usted vea. Si usted quiere servir, usted puede servir como de muchas formas en la iglesia, sin necesidad de tener celos ministeriales, ni creer que le van a quitar puesto allí. Si usted fue puesto por Dios, no hay nadie que lo remueva. Alabado sea Dios. Porque lo que se ata aquí es atado en los cielos. Y ese nudo no lo desata nadie, solo Dios. Llegan los hermanos de José a aquel lugar, sin esperar que se iban a encontrar con el hombre más importante, quien era José. José los reconoce a cada uno de ellos. Acuérdense que José era el más pequeño, 17 años cuando ocurrió eso. Ya su hermano era más avanzado en edad, ya eran adultos. Él pudo reconocerlo a cada uno de ellos cuando se acercaban allá a pedir alimento. Dice que él emitió una ley y lo hizo pasar. Y él se amarró una túnica para que aún no lo reconocieran. Fueron los mejores tratados. Me imagino que le dieron posada allí, durmieron allí, le dieron comida, alimentos, y le dieron buena porción para que se la llevaran. Imagínate, eran hermanos de aquel hombre más importante que había en aquella ciudad en ese momento. José no tuvo ningún remordimiento de lo que ellos hicieron con él, porque así actúa el hombre de Dios. El hombre de Dios, aún sea golpeado, maltratado, no guarda remordimiento.
sino que sigue hacia adelante y olvida lo que sucedió y confiando en Dios. Y eso hizo aquel hombre. Nunca dejó de confiar en Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Narra la historia que cuando él se quita la túnica y ellos logran reconocerlo, me imagino que se postraron y se avergonzaron ante él. Ahí sigue la historia. Manda a buscar a su familia y lo lleva a aquella ciudad, y allí al final muere José, porque el hombre que le sirve a Dios y que ha dado su vida a Dios y que verdaderamente le cree a Dios, no le teme a nada y es prosperado. Después de haber pagado un precio, no crea que usted va a llegar al ministerio, como dije anteriormente, y que todo va a ser color de rosa, y que de repente usted va a ser un adinerado o va a ser alguien usado por Dios en gran manera. No, hay un proceso de adaptación. Hay un proceso donde usted es machacado y probado como el oro a fuego de 350 grados en adelante. A ver si resiste y no lanza la toalla. Amado hermano, tú que me escuchas, esta historia inspiradora de José, mucha de la historia que estaremos transmitiendo a través de este prestigioso canal cristiano, es importante entender la moraleja de esta historia y a dónde nos lleva a entender que si esperamos en Dios, si aguardamos en Dios, si tenemos ese llamado de Dios, aún te digan loco y traten de confundirte, sigue hacia adelante, hacia la meta, procede, confía en Dios. El hombre nunca va a confiar plenamente en ti. Te van a lanzar dardos de parte del enemigo para que tu ministerio se caiga. Van a tratar de destruirte, venderte como esclavo. Van a tratar de matarte, pero no van a poder. Porque Dios estará contigo como poderoso gigante, protegiéndote como protegió a José. Alabado sea Dios. Amigo, amado hermano, tú que me escuchas a través de estos canales, de estas redes sociales, te invito a aceptar al Señor, para que el Señor te tenga brillando más que el sol del mediodía. Porque la vida cristiana no se compara con la vida del mundo. Dice que en el mundo tendré aflicciones. Pero claro, si tú tienes al Señor de tu parte, tú vas a ir más cómodo, Dios te va a proteger. Ahora, si no tienes cobertura de Dios, tu vida está en peligro. Tu salvación está en peligro. Conviértete al Señor, acéptalo como tu Salvador. Busca una iglesia y congrégate, la que te guste, y sírvele a Dios de todos corazones. Hasta la próxima. Dios me le bendiga a todos.